Chicas, ¿vivir en Inglaterra garantiza que hables inglés? Yo creo, a ver, en mi caso, mi experiencia sí, pero porque yo me rodeé de todo lo posible y me esforcé también por irme a un pueblo en la montaña perdido de la mano de Dios, donde no había ningún español. Vale, entonces yo cambio, hago un poquito así, porque todo depende. Si te vas al extranjero, sea Inglaterra, Irlanda, donde sea, y al final haces lo que hace mucha gente, que es tiendo a rodearme de españoles porque estoy en mi zona de confort y me siento cómoda con el idioma, entonces no. ¿Necesitas repasar antes de empezar con clase? Claramente no. ¿Repasar el qué? Repasar el Es qué, la sí, pregunta. claro, si lo que necesitas es empezar a hablar, que el bloqueo con el que vienen todos, no ese bloqueo mental de sé un montón pero no soy capaz de hablar. Si vuelves a hacer lo mismo que es repasar, Claro. o sea, no. Sí, o sea, no tienes que repasar lo que llevas toda la vida estudiando, porque eso que has estudiado no te ha servido para nada, entonces necesitas empezar a hacer algo diferente. Hacer se aprende haciendo. ¿El inglés es un extra? Está claro, ¿no? No es un extra, es un requisito más, como puede ser un máster habilitante, como puede ser, no sé, o sea, tu título universitario. Es esencial. Y ya no solo para el trabajo, por ejemplo, en este caso, sino para crecer en tu vida en todos los ámbitos. Es que aprender un idioma y conocer un idioma te abre un mundo de posibilidades a conocimientos de otros sitios, otras culturas. O sea, es literalmente la llave para un montón de cosas en tu vida. Para crecer personal, profesional y Exacto. económicamente. Aprobar un examen no significa haber aprendido. También depende de qué examen, ¿no? Y qué he aprendido. A ver, yo creo que aprender, o sea, aprobar un examen de certificación no significa que sepas hablar inglés. A la Significa vista que está. has aprendido a aprobar ese examen, te has aprendido todas las pautas. Pero también depende de qué es el examen, yo creo. Yo en el caso de lo que yo veo, no, o sea, hay unas bases, ¿no? Aprendes unas bases, pero luego llegas a la realidad y es como, ¿qué hago con todo ese conocimiento? O sea, yo he aprendido a probar un speaking con muy buena nota, memorizando lo que ese examinador quiere escuchar, no lo que yo tengo que improvisar en mi día a día, en el trabajo, de viaje, etcétera. Exacto. Entonces te diría que no. Aprender inglés de adulto es más fácil que de niño. A ver, yo creo que no es más fácil. Obviamente yo creo que cuando somos niños todo es como esponja, ¿no? O sea, somos esponja y podemos absorber todo el conocimiento. Pero sí que es verdad que cuando somos adultos tenemos ciertas habilidades de, sobre todo, racionalizarlo todo, que los niños no tienen. Y también sabemos cómo hacer comparaciones con nuestro idioma. Lo podemos llevar un poco más a nuestro terreno, yo creo, que los niños. Sí, o sea, es verdad que el cerebro de un niño tiene muchísima más plasticidad y al final no hay ese miedo y esa barrera y esos traumas, pero tampoco hay otras habilidades adquiridas. Entonces yo creo que todo depende de cómo se enfoque tu enseñanza y tu aprendizaje. Y la motivación también que tienes como adulto no es la misma que como un niño. A veces los niños no saben por qué están aprendiendo eso y por lo tanto le cuesta más. Sin embargo, como adulto, si tienen una necesidad importante, va a hacer que aprendan más rápido porque tiene esa motivación en mente. Deberían eliminarse los niveles A1, B2 y C1. 100%. Fully agree. Yo creo que han hecho mucho daño. Sí, Y sobre todo a la autoestima de la gente. total. Porque al final es como que se encasillan en eso, ¿no? Yo es que de la 2 no paso y hasta que no llega al B1 no voy a ser capaz de X. O gente, a mí me ha llegado gente que se ha examinado 3 veces de B2, Del mismo se han quedado a un punto y sienten que tienen un B1 y en muchos casos no, porque incluso tienen exposición al idioma, etcétera. Entonces yo creo que esa titulitis y el tema de las notas y tal lo que hace es crear más barreras y más frustración que cosas positivas a la persona que está aprendiendo, ¿no? Yo creo que está muy bien estandarizarlo porque al final quizás necesitamos eso, pero para mí los niveles, o sea, un idioma es fluido, entonces los niveles no existen como tal, No. porque ¿qué quiere decir un B1? O sea, tú realmente demuestras que sabes el idioma cuando eres capaz de comunicarte en diferentes situaciones y puede que para otra persona eso sea 1 o 2, pero tú realmente has sobrevivido en un país extranjero. Una persona con un B1 que sea capaz de comunicarse de manera clara en cualquier situación es
mucho más comunicativa que una persona con un C1 recién aprobado que no ha hecho otra cosa. Exacto. Un buen profesor habla menos que sus alumnos. Siempre, totalmente de acuerdo. Tú eres quien necesitas mejorar tu speaking. Tú eres quien tienes que ir a clase a hablar. O sea, yo siempre digo que tiene que haber Por supuesto, depende de la clase y del momento, que hay algunas que requieren un poquito más de intervención del profesor, ¿no? Pero tiene que haber como eso, un 75-80% del tiempo hablando tú, que eres quien necesitas hablar. Tú no tienes que ir a clase a escuchar al profesor. Y encima yo creo que el mejor profesor, y ya no solo en los idiomas, sino en cualquier ámbito, es el que sabe guiar, no el que sabe dar instrucciones. O sea, yo creo que a día de hoy las clases magistrales no sirven para nada y si tú lo que estás haciendo es simplemente escuchar pasivamente sin producir eso que estás aprendiendo, no estás aprendiendo realmente. Instagram está lleno de profesores enseñando cosas inútiles. Profesores. Aquí hay también mucho intrusismo, yo creo. Uf. Aquí el problema es que se busca la viralidad y que se busca el vender cursos grabados y bueno, que el alumno crea que está teniendo ese progreso porque es un poco Duolingo, ¿no? Voy pasando de nivel y luego la mitad de las cosas no son útiles. La gente lo que hace es guardar ese reel súper dopamínico que te da una expresión súper chula, pero ¿en qué momento la vas a encajar tú en tu día a día si no sabes? Y una cosa que yo creo que también está haciendo mucho daño es el típico vídeo de no digas X, di Y, porque al final no quiere decir que esté mal esa forma, o sea, simplemente hay millones de formas de hablar en los idiomas y son súper fluidos, entonces a veces incluso la gente se siente mal porque dice, ay, pero si yo decía esto, y no es que esté mal, es que hay diferentes formas de decir las cosas. Y si esas expresiones que estás aprendiendo te las guardas y nunca las usas, no te sirven de nada. Las dejas ahí en la carpetita de guardado de Instagram, que está muy bien. Entonces, creo que al final los profesores tienen que estar en la aula, no en Instagram. Exacto. Un profesor nativo es mejor que uno español. Yo, por ejemplo, he tenido la experiencia de trabajar en sitios donde solo aceptaban a profesores nativos, incluso hasta llegar al punto de tener profesores españoles y obligarles a que se pusieran un nombre inglés. Y hablar en español en acento extranjero. Sí, para que los padres o la gente de fuera pensara que era nativo. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Al final, un profesor español tiene que ser buen profesor. O sea, partiendo de esa base. El problema con los profesores nativos es que la gente tiende a pensar que son buenos profesores y en la mayoría de casos ni siquiera son profesores. O sea, yo siempre digo, es como si mi madre o mi abuela, por el hecho de saber español perfectamente, se ponen a dar clases de español. No tienen ni idea ni han pasado por tu proceso. No, y no saben tampoco saben las reglas del idioma ni hacen esos mismos procesos mentales que tú haces en español. Entonces, si es nativo y es profesor, perfecto, pero no por ser nativo va a ser buen profesor. La inteligencia artificial sustituirá a los profesores en el futuro. 100%. 100% que no. O sea, no vas a tener esa guía ni ese acompañamiento, y ya no solo a nivel didáctico, a nivel de enseñanza, sino a nivel emocional. Nosotros trabajamos mucho esa psicopedagogía, ese aspecto emocional del alumno y él también sabe por qué está en ese momento, por qué lo está haciendo así, por qué no está consiguiendo esto. Es imposible. Yo también lo que veo es que con el avance que está habiendo de la inteligencia artificial, lo que más buscamos al final las personas es ese trato personalizado humano, que no nos lo está dando. Entonces es una herramienta fantástica, pero no va a ser lo mismo hablar con un robot que hablar con un humano. Y ese trato de tú a tú, que entiende tus emociones, que entiende cómo te sientes, nunca lo va a hacer un robot. Las empresas deberían dejar de pedir títulos. La empresa y todo. Bueno, en mi caso es verdad que yo soy profe de inglés para ingenieros y gracias a Dios cada vez se piden menos títulos. Sí que sigue habiendo un poquito esa concepción de B2, o el alumno cuando ve un B2 lo interpreta como una certificación, pero totalmente de acuerdo que deberían dejar de pedir títulos, porque saber describir una imagen en un speaking no significa que tú sepas desarrollar una idea, hablar de una alternativa o cualquier otra cosa al día a día, hacerlo de manera
espontánea y resolutiva en inglés. No, y que puede ser que ese título te lo sacara hace 10 años y no has vuelto a practicar el inglés nunca, entonces no sirve de nada. Yo incluso he visto casos en los que una chica, por ejemplo, había vivido en Inglaterra durante 10 años y al volver le costaba encontrar trabajo porque no tenía el C1. Sin embargo, seguramente tenía mucho más nivel que cualquier otro candidato. Y le faltaba el Solamente título. por no tener el título ni siquiera le han dado la oportunidad de poder optar a ese trabajo. Así que creo que deberíamos ser capaces de demostrar una entrevista antes que en un examen. Bueno, si alguno de estos mitos o realidades que hemos estado contando aquí ha resonado contigo, Escríbenos un mensaje directo y cuéntanos cuál te ha sorprendido más.